Hola a todos y bienvenidos al mundo del conocimiento tecnológico. Mi nombre es José Rodríguez y el día de hoy les estaré enseñando cómo utilizar las diferentes funciones de promedio en Spreadsheet, la mejor alternativa gratuita de Microsoft Excel. Lo primero es comprender cuál es la importancia de calcular el promedio. El promedio es la clave para evaluar el desempeño académico, analizar datos financieros u organizar la información. Permite comparar datos y tomar decisiones. La función promedio te ayudará a encontrar el número promedio o media de un grupo de números. Es como sumar varios números y luego dividirlos entre cuántos hay, para encontrar un valor típico o normal. Veamos algunos ejemplos para que lo podamos comprender mejor. Comenzaremos explicando la función promedio, que como les dije anteriormente, esta función nos permite calcular la media ya sea de algún rango de números. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla donde tenemos producto, precio, ponderación y resultado. Lo que deseamos obtener es el precio promedio ponderado. Aquí se ha aplicado una fórmula muy sencilla, hemos multiplicado el precio por la ponderación, en este caso es el 40%, y tenemos el resultado. Ahora, de este rango de celda que tenemos aquí, yo deseo saber cuál es el precio promedio. Así que nos ubicamos en esta celda que tenemos aquí, escribimos igual, vamos a escribir promedio. Observen que aparecen cuatro funciones, en este caso vamos a estar utilizando la primera. La seleccionamos y aquí nos indica que debemos colocar el número 1, en este caso el número 1 sería la primera celda, esta que tenemos aquí. Colocamos coma para seleccionar el número 2 y así vamos a estar realizando el mismo procedimiento hasta seleccionar todas las celdas que nosotros decíamos. En este caso estamos seleccionando desde la celda D2 hasta la celda D6. Presionamos Enter y aquí ya tendríamos el precio promedio ponderado. Ahora, otra forma de hacerlo mucho más rápida consiste en escribir igual. Volvemos a utilizar la función promedio. Y ahora con el clic del mouse vamos a estar seleccionando el rango de celdas. Observen que iría de la D2 a la D6 y simplemente presionaríamos Enter. Así es como podemos aplicar rápidamente la función promedio. Ahora existe una función mucho más sencilla para calcular el promedio sin tener que estar escribiendo fórmulas. Consiste en hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el rango de celdas, nos dirigimos a la pestaña que dice fórmulas. Aquí vamos a seleccionar en la parte inferior donde dice autosuma. Observen que aparece promedio. Simplemente daríamos clic y ya tendríamos el resultado del precio promedio ponderado. Veamos ahora cómo podemos aplicar la función promedio dentro de una tabla dinámica. Vamos a estar utilizando esta tabla que tenemos aquí para estar creando una tabla dinámica. Sabemos que crear una tabla dinámica es un proceso muy sencillo, donde solamente debemos arrastrar la lista de campos a la parte de las áreas. Vamos a ordenar esto rápidamente. Como sabemos, cada vez que nosotros creamos una tabla dinámica, lo que hace es mostrarnos la suma total. En este caso nos muestra la suma total de ventas tanto de columnas como de filas. Nosotros podemos cambiar esto y que nos muestre el promedio total. Así que vamos a hacer lo siguiente. Seleccionando cualquier celda de la tabla dinámica, damos clic en la parte superior donde dice opciones de la tabla dinámica. Aquí vamos a estar seleccionando esta opción que dice configuración de campo. Y lo único que debemos hacer aquí es cambiar y seleccionar la función promedio. Observen que ahora diría promedio de total de ventas. Actualmente dice suma de total de ventas. Simplemente daríamos clic en confirmar. Y ahora tenemos el promedio del total de ventas. Ahora no tenemos la suma general ni de columnas ni de filas. Otra forma como podemos aplicar esta función promedio dentro de una tabla dinámica es dirigiéndonos a las áreas de tabla dinámica. Por ejemplo, aquí donde tenemos los valores, vamos a dar clic sobre esta flecha y vamos a estar seleccionando configuración de campo de valores. Y accedemos a la misma ventana que hemos accedido desde la parte de opciones de tabla dinámica. Simplemente lo seleccionaríamos y daríamos clic en confirmar. Función promedio.si. Esta función calcula el promedio de un rango de valores que cumplen con un solo criterio. Aquí tenemos una tabla que tiene distintas columnas. Tiene mes, vendedor, producto, zona y precio de ventas. Ahora nosotros deseamos saber cuál es el precio promedio
pero específicamente del producto tableta, que es este producto que tenemos aquí. Ahora vamos a escribir igual, escribimos promedio. Aquí tenemos la función promedio.si. Esta función tiene distintos parámetros. Aquí nos dice que debemos seleccionar el rango, el criterio y luego el rango promedio, que es lo que nos interesa. Empecemos seleccionando el primero, que es el rango. Vamos a estar seleccionando el rango de celda donde tenemos la lista de los productos. Escribimos coma. Ahora debemos establecer el criterio. El criterio será tableta, así que vamos a colocar entre comillas para especificar que vamos a estar buscando el criterio tableta. Cerramos comillas, presionamos coma y ahora debemos seleccionar el rango del promedio. Y como lo que nos interesa es el precio promedio, seleccionamos el rango de celdas de precio de ventas. Ahora simplemente presionamos enter y aquí tendríamos el resultado del precio promedio solamente de los productos de tableta. Función promedio.si.conjunto. Esta función permite calcular el promedio basado en múltiples condiciones. Aquí tenemos una tabla que tiene fecha, vendedor, producto, zona y monto. Deseamos saber cuál fue el monto promedio del producto computadora, pero específicamente del vendedor Juan. Así que vamos a escribir aquí en esta celda, igual utilizamos la función promedio.si conjunto y esta función tiene mucho más parámetros. Aquí debemos seleccionar el rango promedio, rango 1, criterio 1 y luego esta función continúa. Así que empecemos con el rango promedio. El rango promedio será donde nosotros tenemos el monto. Luego ponemos coma, debemos seleccionar el rango 1. Aquí vamos entonces a estar colocando la lista de nombres de los vendedores. Ponemos coma. Ahora debemos seleccionar el criterio 1 y el primer criterio será Juan. Así que colocamos entre comillas Juan, cerramos comillas. Si nosotros presionamos enter, observen lo que sucede. Me da un resultado de 723. Aquí en la fórmula estoy especificando solamente que nos muestre el monto promedio de Juan, de las ventas realizadas de Juan. Pero como nosotros necesitamos es el monto promedio de Juan, pero específicamente del producto de computadora, vamos a continuar editando esta fórmula. Así que aquí, antes de colocar el paréntesis, ponemos coma. Ahora vamos a estar seleccionando el rango 2. El rango 2 debe ser el producto, que es la computadora. Así que ponemos coma y vamos a estar estableciendo el criterio número 2. Así que entre comillas, solamente escribimos computadora. Cerramos comilla, cerramos paréntesis, presionamos enter y aquí tendríamos ya el resultado donde hemos establecido la función promedio.si.conjunto con dos criterios. El monto promedio de computadora del vendedor Juan. Veamos ahora la función promedio A. Esta función calcula el promedio de un rango de celdas, pero a diferencia de la función promedio, esta incluye celdas con valores lógicos como verdadero, falso e incluso el texto. Aquí tenemos una plantilla de calificaciones donde tenemos nota 1, nota 2 y nota 3. Deseamos saber la nota promedio de estas tres calificaciones. Pero como ustedes observan, en algunos casos, en algunas celdas, hay un texto que dice no entregó debido a que los estudiantes no entregaron estas asignaciones y por tal motivo no le he podido colocar la nota. Ahora, si nosotros utilizamos la función promedio, que es la que hemos utilizado, seleccionamos el rango de celda de las calificaciones, presionamos enter, observen que nos da 3,5. Pero si utilizamos la función promedio A, seleccionamos el rango de celda de las calificaciones, nos da 2,3. Esto se debe porque aquí solamente la función promedio está utilizando la nota 1 y nota 2 para brindarnos la nota promedio. En cambio, la función promedio A está utilizando la nota 1, nota 2 y como en la nota 3 no hay una nota en específico, pero hay un texto, lo está representando como 0 y nos está brindando la nota promedio correctamente como debe ser. Arrastramos. Veamos por último la función máximo y mínimo.
Aquí tenemos una plantilla muy sencilla donde tenemos solamente una nota final de un listado de estudiantes de la misma asignatura. Si nosotros deseamos saber cuál fue la nota promedio de toda esta nota final, utilizamos la función promedio. Esto más que todo es un repaso. Presionamos Enter y aquí nos dice que la nota promedio de este listado de estudiantes es de 3,8. Ahora, si deseamos saber cuál fue la máxima calificación, utilizamos la función max. Aquí seleccionamos max, seleccionamos el rango de celdas, presionamos Enter y aquí tenemos que la máxima calificación fue de 50. Si deseamos saber cuál fue la calificación más baja rápidamente, utilizamos la función min, seleccionamos el rango de celdas, presionamos Enter y aquí tendríamos la nota final más baja, más alta y la nota promedio de todos estos estudiantes que están aquí. Además de las fórmulas que hemos mencionado, Spreadsheet también proporciona accesos directos para calcular estos promedios, por lo que ya no tendrás que preocuparte por recordar estas fórmulas cada vez que las vayas a utilizar. Por ejemplo, vamos a calcular el promedio. Nos ubicamos en la pestaña de fórmulas. Aquí vamos a seleccionar debajo de autosuma, seleccionamos promedio. Ahora seleccionamos solamente el rango de celdas, presionaríamos Enter y tendríamos la nota promedio. Vamos con el máximo. Seleccionamos nuevamente en la parte inferior, aquí tenemos máximo. Seleccionamos el rango de celdas solamente y presionamos Enter. Vamos con la nota mínima. Seleccionamos en la parte inferior, seleccionamos min. Seleccionamos el rango de celdas y presionamos Enter. Y rápidamente tendríamos los mismos resultados que anteriormente habíamos obtenido utilizando fórmulas, ahora de forma automatizada. Lo hemos obtenido. Aunque Excel es una herramienta poderosa, puede llegar a ser muy costosa, mientras que Spreadsheet es gratuito, ofreciendo las mismas funciones y con una interfaz muy similar a Excel. En la descripción del vídeo les estaré compartiendo el enlace para que puedan descargar esta plantilla y la puedan poner en práctica a medida que ustedes ven el video. Y es así como llegamos al final de este tutorial. Más adelante estaré creando distintos videos, pero si tienen algún tema en específico, no duden en dejármelo saber en los comentarios, que con gusto lo estaré creando. Sin más que decir, los invito a todos a darle like al vídeo y a que se suscriban en el canal. Nos vemos en la próxima.